¿Qué tal? Muy buenas noches, perdón, mi nombre es Alan José Garduño Ruiz. Antemano, perdón por la hora y por el espacio. Tuve algunos pequeños problemas, personales que me impidieron, hacer este tipo de trabajo hasta ahorita. Y una disculpa por la facha, pues es que también vengo saliendo del trabajo. Pero antemano, pues, esta es una pequeña presentación de trabajo. Muy bien, veremos lo que es el equilibrio de cuerpos rígidos en primer tema. Dice, cuando un cuerpo está sometido a un sistema de fuerzas que los resultantes de todas las fuerzas y el momento resultante se acerca a cero, eso se mantiene, eso se indica que es un equilibrio. ¿Eso qué quiere decir o qué quiero entender? ¿Qué quiere entender este tipo de concepto? Muy bien. Pues dice, cuando un cuerpo está sometido a un sistema de fuerza, un ejemplo, pues una puerta, por ejemplo, las puertas, pues ya ven que se abren y se cierran, ¿no? O sea, estamos hablando de que está abierto, no bien está cerrado, se abre, ¿no? Pero cuando, cuando por ejemplo le ponemos una piedra y todo eso, por el movimiento del aire y todo eso que nos llamaba, pues le ponemos una pequeña fuerza que en este caso sería una piedra o cosas así. Y es por eso que se mantiene ahí cuando se mantiene en cero, ¿no? Este, bueno, ese es al menos un cierto ejemplo. También dice, un cuerpo está en equilibrio cuando el sistema de fuerzas se reduce. Es lo que les venía explicando. Eso se refiere a que, por ejemplo, el cuerpo está en equilibrio cuando está, les digo, cuando no se está moviendo con el aire, cuando en teoría le ponemos un cierto artefacto y queda neutro, queda en cero. ¿Por qué? Porque ya no se está moviendo ni para un lado ni para el otro. O inclusive, de hecho, igual una hoja o esta cartulina, no sé, que para que no se esté balanceando así, igual por el mismo aire y todo eso, pues nuestra fuerza son los dedos o son las manos, que la mantenemos así. Y por obviamente razones, en cierto punto ya no se está moviendo como antes. Eso es a lo que se refiere. En todo cuerpo de idea cuyas partículas que las forman tienen proporciones relativas fijos entre sí, cuando se someten a una fuerza externa es de si no se deforma, una disculpa, perdón. Esto se refiere a que fuerzas externas, por ejemplo, les corroboro el aire, mismo aire, se lo va, este, lo va en constante movimiento y todo eso conlleva que pues se cambie su fuerza, ¿no? De la puerta o X cosa, o inclusive del objeto que se quiera manipular. O sea, sus partículas, bueno, es física o química, de que, por ejemplo, las partículas pues, se puede decir que de alguna manera u otra, pues sí, físicamente se están demostrando pues lo de una aguja. Si fuera el aire, pues esto es lo que estuviera haciendo el aire. Eso es a lo que se refiere las partículas exteriores, ¿no? De así el aire que lo mueve y todo eso, pero pues a lo mismo, si yo lo sostengo así o X cosa, pues ya estuviera neutro. En estática, mi objeto está en el equilibrio estático cuando la suma de las fuerzas que actúan sobre él es igual a cero. Esto se refiere, un ejemplo al menos para mí, estático se refiere o se remonta a que está fijo. Es, por ejemplo, pues sí, o sea, por ejemplo, cuando un albañil hace una pared, está fijo, no se mueve ni nada. O un claro ejemplo, esta botella de agua. En estos momentos está fijo, ¿no? Y es igual a cero, o sea, no es. Pero, por consecuencia, si lo muevo, eso es evidentemente.
que no está fijo, no es no es no es un objeto estático. Eso es a lo que se refiere. Lo mismo puede pasar juego con la hoja que les digo, la cartulina y todo eso. También conlleva cómo se puede mantener lo del equilibrio de cuerpos rígidos o estáticos. Simplemente hay hay ciertas plumas o en ciertos momentos ciertas reglas que tienen una burbuja. De hecho, esto lo utilizan algunos albañiles o todos los albañiles. Tienen una burbuja. Ellos se dan cuenta cuando el cuerpo está rígido o está en perfecto cuerpo equilibrio. Cuando la burbuja, en teoría, está aquí donde está mi dedo, en medio. Es cuando se dan cuenta que el cuerpo está estático y rígido. Rígido, les corroboro otra vez, o sea, ya no tiene que moverse o no tiene ningún movimiento. Estático significa stop. Ahora sí, congelado. Eso es a lo que se refiere. Ahora la diferencia entre, perdón. Ahora la diferencia en, permíteme tantito, por favor. Ahora la diferencia entre fuerza de inercia y y equilibrio estático es simple. De hecho, como les vuelvo a corroborar, la diferencia es que de hecho radica en que en el equilibrio estático rígido tiene que estar con perfecta sincronía. Por ejemplo, les digo, tiene de alguna manera u otra, para darte cuenta, tiene que estar, les digo, una burbuja, tiene que, tiene que verse que esté en un ejemplo, en el cuerpo rígidos, claramente explica que la neta tiene que tener un cierto balance. En las características estáticas no tiene que moverse. Mientras la diferencia entre la inercia está en constante, tiene que estar en constante movimiento. Constante. Ahí lo podemos ver como para que ahí corrobore o de alguna manera u otra conlleve la fuerza de la primera ley de Newton. Ahí conllevan las leyes de Newton, que en constante fuerza, mientras aquí en el equilibrio de cuerpos, pues realmente tiene que estar en equilibrio y estático, o sea, fijo. Mientras en el otro tiene que estar en constante para que dé fuerza. Esa es la diferencia de inercia que tiene que estar en constante movimiento para darle fuerza. Un ejemplo está cuando vamos nosotros en la bici. Eso es a lo que se refiere. Nosotros tenemos que estar en constante movimiento para que así avancemos con la bici. Mientras, inclusive ahí mismo podemos dar un ejemplo de equilibrio y cuerpo. Nosotros de alguna manera u otra tenemos que estar en perfectamente equilibrados. No tanto como de más a la izquierda o más a la derecha, no. En perfecto equilibrio en tus manos y en tu cuerpo. Porque al mismo tiempo que estás acelerando y todo pedaleando, también necesitas estar en perfecto equilibrio y sincronizado. Y estático, en cierto punto estático, para que así no te puedas caer. Esa es la diferencia. De alguna manera u otra, esa es la diferencia. Por un lado, de la inercia, tienes que estar en constante movimiento. Mientras aquí en el equilibrio de cuerpos rígidos, tienes que estar en perfecto equilibrio, en perfecto equilibrio y estático, sin moverte. A menos que tú le des otro tipo de fuerza, otro tipo de ley, como para poder hacer los trucos y todo eso. Bueno, al menos en la persona, antemano sería creo que todo por este proyecto. Muchas gracias, antemano una pequeña disculpa. Y mi nombre es Alan José Garduño Ruiz, les voy a reiterar una disculpa por todo esto. Pero, pues, muchas gracias por escuchar.
Nos vemos.